me dijo que tenía 15 minutos para pensarlo porque tenía que decidirse esa noche el relevo del director o del presidente de la fundación por uno nuevo. Bueno, acepté. Los primeros días fueron muy conflictivos porque claro, es salir del ámbito militar, donde después de 30 y pico de años es sumamente sencillo manejarse, y entrar a una empresa con 584 empleados, ¿no? Y con 9 delegaciones, 9 sucursales tengo en el país. He aprovechado los conocimientos y la experiencia de cada uno de los suboficiales y de los oficiales que formaron parte de las diferentes organizaciones a las que me tocó en suerte comandar a lo largo de mi carrera militar, y sin duda que es un punto a favor haber implementado las misiones de paz. Y no solo las misiones de paz, y que las misiones de paz sean como lo han terminado siendo, más allá de la de Croacia inicial, pero la de Chipre y la de Haití, que fueron conjuntas, ¿no es cierto? Fue mucha gente del ejército y mucha gente de la armada. Toda esa experiencia de trabajo de nuestro personal se vislumbra después cuando uno tiene que desarrollar el trabajo dentro de las organizaciones militares de nuestro ejército. Comprometer mi palabra en que todos ponemos todo nuestro esfuerzo para que podamos coadyuvar a que la sanidad militar sea lo más profesional posible, y cuando ellos tienen alguna falencia, cubrirlo con los medios o con el personal o con el servicio médico que necesitan para que esa debilidad no la perciba el paciente. Bueno, venimos hablando de estos servicios que indirectamente se pone al hombro la Fundación. Directamente, ¿qué servicios administra la Fundación que sean de algún modo generales o bien particulares acá en Buenos Aires o en algún otro lugar? En el Hospital Militar Central, Eduardo, nosotros tenemos al servicio de rehabilitación, tanto ambulatoria como de internación, el servicio de ecografía, el servicio de cuidados paliativos, que es el último que abrimos con el hospital, después de un acuerdo y después de un pedido del hospital. Y cuando menciono y hago relación a lo que hablábamos hace un ratito, ¿por qué? Y porque el servicio de cuidados paliativos necesita una cantidad de técnicos, ¿no? La asistente en yoga, la asistente en Reiki, los psicólogos que atienden al personal que están en la situación de ingresar al servicio de cuidados paliativos, los enfermeros que son especialistas, no es un enfermero común, es un enfermero que realizó un curso de 2 años. Entonces todas esas exigencias en técnicos nos provocan de que por ahí no se dispone del personal idóneo dentro de la planta estable del hospital, y bueno, hay que tercerizarlo. El hospital lo terceriza con la fundación. Nosotros buscamos los profesionales adecuados, los contratamos y a partir de ahí empiezan a trabajar, y es un enfermero más del hospital militar, ¿no es cierto? A vistas de la persona que transita los pasillos de internación, no ve ninguna diferencia, ¿sí? El servicio de radioterapia, el servicio de tomografía, el servicio de resonancia magnética, hemodiálisis, que es donde se colocan marcapasos, donde se ponen los stents, toda esta complejidad nueva de cardiología que nos permite vivir cuando tenemos algún sobresalto en el área coronaria, ¿no? El equipamiento completo del servicio de oftalmología también es parte de uno de los servicios que administra la FUCE. Eso en el central. Cuando vamos a Campo de Mayo, también tenemos todo lo que es imágenes. El resonancia magnética, el tomógrafo, ecografía. Ariel, perdóname que te interrumpa. Desde mi ignorancia, porque esto es un tema que no es lo habitual mío, puede ser que haya una gran relación vinculada al tema de aparatología, de lo que es tecnología. Exactamente. Es carísimo. Exactamente. Si me iba siguiendo el hilo de la conversación, todo lo que requiere aparatología cara y que es como la computadora. Un tomógrafo no dura más de 5 años, que ya la gente lo empieza a considerar viejo, ¿no es cierto? El mismo profesional médico me exige mayor calidad en la resolución de las imágenes.
eso provoca que uno tenga que, así como renovamos la computadora de la casa cada 4 o 5 años, ¿no? Uno tiene que renovar el tomógrafo o tiene que renovar el ecógrafo porque la ecografía ahora la quieren en 4D. Y está claro, porque por ahí en el otro nosocomio donde trabaja el profesional médico ya lo tiene, entonces me lo exige al hospital. Imagínate lo que sería para la Fuerza Ejército tener que hacer la compra del equipamiento cada 3, 4 años. Es imposible, imposible de sostener, ¿sí? Imposible de sostener. Por eso esto de la tercerización y de la relevancia que tiene la Fundación en esta dinámica comercial que existe hoy, ¿no? Me viene a la memoria una mala palabra, que es obsolescencia, ¿cómo es la obsolescencia programada? Sí. Que me parece que nada se Alguna vez, libra. alguna vez me tocó, ahora voy a un poquito a la parte militar mía, alguna vez me tocó asesorar sobre, había que reemplazar, me habían pedido que yo haga el estudio de cómo reemplazar un telémetro láser que era modelo 1983, estoy hablando año 2004-2005. Y bueno, me acuerdo que hice la propuesta y las empresas a las que yo había contactado, una norteamericana, una israelí, una suiza y una británica, me ponían dentro del parámetro de compra de que el aparato iba a durar 10 años más y que la venta de repuestos solamente 5 años más. Entonces, cuando yo presenté los equipos a los oficiales que tenían que recibir el asesoramiento, le decía, bueno, si lo compramos ahora en el 2005-2006, este equipo en el 2017-2018 deja de ser funcional, ¿no? Y era una queja de esos coroneles que estaban escuchando el asesoramiento, cómo íbamos a comprar un equipo que solamente iba a durar 10, 12 años, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con el ingreso de la tecnología en el armamento, ¿no es cierto? Que antes no era así. Esa tecnología también ingresó en el equipamiento médico, ¿no? Y hoy un tomógrafo tiene 4 o 5 años de vida útil, después hay que cambiarlo, porque empiezan las quejas de nuestros profesionales diciendo la imagen que me da no tiene la resolución que yo quiero. Y me imagino el choque de culturas, el choque de planetas, porque nosotros que nos entregaron cuarteles de 25 años de duración, y yo no sé si llevan 60, pero Y van estamos a en seguir, esos y van números. a seguir muchos años más, ¿no es cierto? Y tal cual. Bueno, Ariel, qué placer desasnarnos de este tipo de este mundo que uno no conoce del todo, que no sabe cómo es. Ahora, ¿cómo es el proceso de toma de decisiones? ¿Cómo ustedes tienen que fijar estas prioridades? ¿Cómo se establecen las necesidades? ¿Cómo se evalúa a vos sí, a vos no? Porque acá, como es en el ámbito de la sanidad, la tríada, los que no, los que sí, los que total, y ustedes deben tener también un proceso en el cual, bueno, la base de la economía, los recursos finitos, ¿cómo es ese mecanismo que sería bueno también contagiarse? ¿Cómo lo siguen adelante? Bueno, ahí esa es la etapa totalmente empresaria, ¿no? Que uno tuvo que aprender a los apurones a ver, yo no tengo ningún título universitario que avale que esté conduciendo una empresa, ¿no? Uno le pone todo el corazón, le pone todo el esfuerzo, le pone todo el compromiso que aprendimos en nuestra formación de soldados. Tratamos de hacer lo mejor posible. Siempre, todo requerimiento nace siempre del director del hospital, siempre. No hay un proyecto o una propuesta que por ahí puede generar la fundación, pero siempre en conocimiento de que el hospital tiene una debilidad. Pero normalmente el que inicia el proceso es el director del hospital, sea el central o sea el de Salta, ¿no es Que cierto? no lo envidio al director del hospital, porque me imagino, esto es como la Fuerza Armada, quiero el submarino, quiero el avioncito, quiero el tanquecito, quiero lo otro, aquello Y que prioritario. tiene su propia lucha interna porque uno sabe de que a partir de que uno cede determinados lugares es muy difícil después recuperarlo, ¿no es cierto? A partir de que uno cedió un servicio a un tercero, es después muy difícil recuperar esa capacidad. Entonces, a veces hay una lucha interna que es lógica y que es entendible, ¿no?
dentro del ámbito militar y que la conozco porque fui director del hospital del Central. Así que entiendo esa problemática y la escuché desde el otro, teniendo la otra camiseta, No, bueno, es ¿no? una bendición. Qué bueno, qué bueno explotar las capacidades de cada uno. Y vos recién me nombrabas, porque también uno es la dimensión tan Buenos Aires centrada, ¿no? Tan unitaria que a veces tenemos. Y yo fui anotando lo que vos y estudiando un poco lo que ustedes hacen, y me sale Campo de Mayo, Mendoza, Córdoba, Paraná, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Salta, wow. Y encima también capacitar gente, técnicos superiores en enfermería, en radiología, en instrumentación. Wow. Estos son parcelas que a su vez también ustedes, cómo la gestionan. Y esa fue una sorpresa cuando me hago cargo de la fundación. Obviamente, por haber estado acá en el hospital, trabajando un añito y medio, uno entendió qué es la fundación. Ahora, cuando me senté acá en el puesto de director, ¿no? Me entero que teníamos una residencia de la tercera edad en Campo de Mayo, un geriátrico, ¿no? Y me entero que teníamos un instituto técnico, un instituto terciario, ¿no? Con más de 200 alumnos, ¿no es cierto? Eh, eh, 3 tecnicaturas, 28 cursos todos los años, 32, una planta docente de 32 profesores, un rector, el vicerrector, el secretario, las administrativas, todo un equipito de personas trabajando en la capacitación de estas personas, que también nos apoyamos en el hospital militar para hacer la famosa pasantía o las clases prácticas. O sea, no hay nada mejor que un instituto que está apoyado en el hospital, porque, a ver, hoy a la tarde, si hay operaciones en el quirófano, va a haber alumnos de tercer año de la práctica de instrumentadoras quirúrgicas dentro de esa operación, ¿sí? Entonces, esa capacitación que recibe ese joven o esa jovencita es en primera mano y en un hospital que sabemos que tiene un nivel de atención de primer nivel, ¿no? Te cuento una anécdota que tiene olor a chiste. Cuando yo necesito que me presten atención y cuento mi historia, mis antecedentes, mucho instituto militar, digo, cuando era femenino, y ahí, viste, 2 de oro, me miran de qué estamos hablando. Y es cuando me tocó ser instructor de la escuela femenina en aquel entonces. Claro, en aquel entonces, claro, todas mujeres, las que estaban aprendiendo auxiliar de enfermería y enfermera profesional. Ahí descubrí que existían estas dos ramas. Antes para mí era como vos decías, uno entra al quirófano y yo no le voy a preguntar el currículum de ¿De cada quién uno. está? Y sí, iban justamente al central fundamentalmente, donde estaba todo esto. Evidentemente es la mejor forma, es una suerte de pasantía que a veces me duele cuando el mundo civil no lo llega a entender. Qué bueno sería que los secundarios puedan tener un probarse en alguna empresa, cosa por el estilo. Pero este es otro tema que no viene al caso. En un esfuerzo de síntesis, si yo te digo así a quemar ropa, algunos aspectos en los cuales ustedes se han destacado, que han trabajado puntualmente en la gestión, que hayan tenido que mencionar esos apoyos que han tenido que brindar, ¿qué te viene a la memoria? Yo cuando me hago cargo de la fundación estaba con un problema económico por producto de la pandemia, ¿no es cierto? Hay que recordar que el hospital militar estuvo prácticamente cerrado, o sea, nadie iba a atenderse al hospital porque había mucho miedo de venir al hospital y porque el propio hospital se abocó plenamente a atender al COVID, ¿no? Doy fe, porque la tercera, viste como el chiste, seguí participando. Yo tenía que Sí. operarme de cadera, entré en tu ámbito hace 3 meses atrás, y finalmente la tercera fue la vencida. Pero fui en el 20, fui en el 21 y bueno, 22, ahí caímos y bueno, y todo perfecto. Adelante, perdóname. La fundación en este sentido es una entidad privada, entonces los sueldos del personal de estos 500, los sueldos de estos 584 empleados de la fundación hubo que pagarlos a pleno sin estar la fundación recaudando lo que habitualmente
factura por las prestaciones médicas que brinda. Esto la puso la situación en una posición de mucha fragilidad. Obviamente que se recibió el apoyo del gobierno nacional, que nos brindaba el famoso REPRO, que lo habrás escuchado nombrar, que era un pago de una suma fija al empleado que nos permitía o le permitía a las empresas privadas descontarlo de la totalidad de su sueldo, ¿no? Eso la fundación lo recibió hasta tanto su facturación volvió a la normalidad y ya hoy por hoy ya no lo recibimos más. Pero durante mucho tiempo lo dispuso. Pero bueno, a diferencia del hospital, el sueldo de esa instrumentadora quirúrgica que está hoy trabajando a la tarde en el quirófano no lo paga el Estado Nacional, sino que lo tiene que pagar la fundación. ¿Sí? Ahí, ¿qué le provocó? Le provocó una debilidad de decir, no estoy facturando como antes, pero tengo que sostener los gastos fijos los tengo que sostener. Bueno, le provocó una situación de complejidad y de debilidad económica. Gracias a Dios, yo me hice cargo de la fundación el día 4 de octubre. Ya para esa época el país estaba volviendo a la normalidad, ¿no es cierto? Hoy por hoy, la fundación, desde ese momento, ¿no es cierto? Pero empezamos a trabajar normalmente, recuperamos nuestra capacidad de producción, me pude sacar toda la deuda de encima hace escasas 3 semanas, terminé de pagar todos los dineros que yo debía a las diferentes organizaciones a las que yo le debía, ¿no? Y hemos recuperado nuestra capacidad de apoyo. Hoy por hoy todavía tengo alguna flaqueza de reserva, como le hice saber yo a nuestro director del hospital, le dije, mire, acabo de pagar una suma importante de dinero, todavía estoy flaco de reservas, déjeme un par de meses que yo arme un colchoncito y después de eso voy a poder volver a ser su prestador principal, ¿no es cierto? Su financiador principal. Pero bueno, más allá de eso, nos pidió el ejército que construyamos dentro del hospital militar una serie de aulas, ¿no? El departamento de educación, son 5 aulas, con las oficinas para la parte de administración, con los servicios que necesita, los baños, la cafetería, la sala de docentes. Es una obrita que va a rondar aproximadamente los 30 millones de pesos, que más allá de esta posición de debilidad que tiene la fundación, bueno, hicimos el análisis con el área financiera, la podemos solventar sin ningún tipo de problema, ¿no? Se buscó una empresa constructora y hoy por hoy calculo yo que para el mes de noviembre la vamos a estar inaugurando. Y me contó, me propuso, perdón, me propuso el director general de salud, bueno, hacer una ceremonia con quizá la presencia del ministro de Defensa, las autoridades del ejército, para que bueno, vean este resurgimiento que está teniendo la fundación a partir de esta obra, ¿no? Ariel, una pregunta extraña, porque quizá es contradictoria el favor que yo pueda tener en la respuesta. ¿Estas aulas son para personal militar, es para tu propia gente, es para civiles, es para los pasantes, es para... hay veces que yo noto una gran cantidad de chicos y chicas que son estudiantes de medicina que van a... ¿Es para eso? Es para todos. Esta es la intervención de la Fundación dentro del hospital. Le construimos al hospital el departamento de educación, su departamento de educación, ¿no? Y la van a usar los médicos residentes, la usa el director para tener una reunión con sus oficiales, la puede usar este Instituto Técnico Superior de Sanidad para las propias clases que brindan, porque nosotros la mayoría de las clases, la casi totalidad de las clases la tenemos a la tarde, hora en que los residentes del hospital ya están recorriendo los pisos y no están recibiendo el entrenamiento que reciben para recibir la propia especialización. Hay que acordarse que un médico se recibe luego de 7 años de facultad, si le salió todo bien, y después ingresa al hospital y durante 4 años permanece como residente buscando la especialización en clínica médica, en traumatología, en oftalmología, en endocrinología, en el servicio que ese joven
eligió para tener la especialización, ¿no? Esos 4 años, estos muchachos, a pesar de que son médicos ya y que están trabajando en el hospital, porque hay que recordar que este es un hospital escuela, ¿no? Como el de Mendoza, como el de Córdoba y como el de Paraná, son hospitales de escuela, entonces, donde se capacitan a nuestros médicos y se les da esta especialización. Esa especialización son 4 años más de estudios dentro del hospital, ya trabajando en el propio servicio donde ellos eligieron especializarse, ¿no? Así que bueno, estas aulas tienen esa finalidad. Para ellos, para alumnos de otras escuelas, porque alumnos de la Universidad de Barcelona, la Universidad de Buenos Aires, manda sus estudiantes a perfeccionarse en diferentes temas o en diferentes puntos con especialistas y con docentes que tiene el Hospital Militar. Vos sabés que, a diferencia de lo que opinaría el coronel Cañones, y con todo respeto digo el coronel Cañones, un coronel de hace 40, 50, 60 años, con todo respeto y con todo amor lo digo, pero yo creo que nosotros tenemos un compromiso de que nos conozcan, de que conozcan lo militar, que conozcan un Ariel que no solamente fue, vos sos artillero, el que gritaba en la zona de piezas, ¿cómo era el área de piezas? La posición donde estaban las piezas. La posición de fuego. Y que quedamos un poco sordos todos, y que no solamente es eso, sino que puede estar en condiciones de llevar adelante esto y de ofrecer a la comunidad, devolver a la comunidad un servicio que de algún modo está traducido en estas aulas que nos permiten ser conocidos también por la gestión, ¿no? Y que creo que yo lo que estoy escuchando es una maravilla y me llena de orgullo. ¿En qué se beneficia el personal militar, las familias, en este accionar de la FUSEA? Y prometo ir dejándote descansar una o dos preguntitas más para ir terminando. Básicamente, el beneficio que obtiene la familia militar es disponer en el nosocomio militar, en el hospital militar, disponer del servicio que no puede ser dado por la sanidad militar, bueno, lo cubre la FUSEA, ¿no? Hay un proyecto que yo en estos días lo estoy terminando. Yo ya se lo presenté, por lo menos de modo verbal, al director general de salud, que es la autoridad militar con la que yo tengo mayor trato y hemos establecido un vínculo muy fuerte porque trabajamos juntos, ¿no es cierto? Él desde el punto de vista de la conducción militar de la sanidad y yo de la parte privada en lo que puedo responder a su utilidad. Hace aproximadamente 4 meses visitamos el Hospital Militar de Río Gallegos, un hospital que, si yo mal no recuerdo, tiene 14 profesionales militares médicos, médico, bioquímico, odontólogo, pero tiene una gran debilidad, todo tiene que ser evacuado, porque no hay capacidad no hay complejidad en la atención sanitaria. Algún médico me dijo, lo único que tenemos acá es un policonsultorio, ¿no? El hospital militar es simplemente un policonsultorio. A pesar de que tiene un quirófano y tiene una unidad de terapia intensiva, pero bueno, no tiene cirujanos y no tiene terapistas. Entonces, esas 2 áreas que podrían ser empleadas no lo son empleadas, no están siendo usadas. Obtuve, a partir de una conversación con personal de la Dirección General de Salud, me dijeron, mi coronel mayor, esta es la oportunidad de que usted pueda desplegar en este hospital esta comunidad de trabajo entre la Fundación y la Sanidad Militar. Conseguimos una empresa, obviamente que me costó un tiempito, ¿no? Esta visita mía a Río Gallegos fue en abril. Yo ahora estoy terminando de bosquejar el convenio escrito, que lo vamos a poner a consideración en las autoridades militares, la dirección, primero el Hospital Militar Río Gallegos y posteriormente la Dirección General de Salud. Y si a ellos les parece conveniente y están de acuerdo con esta propuesta, vamos a desembarcar en el Hospital Militar Río Gallegos con 17 servicios médicos, ¿no? Dentro de, por ejemplo, montarle el laboratorio, ponerle un servicio de imágenes de tomografía, de rayos X y de ecografía, y servicios médicos como que hoy no tienen, pediatría, ginecología, traumatología, endocrinología, psicología. Por eso, vamos a fortalecer con servicios médicos
a un hospital militar. Eso es la fundación, o eso es parte del trabajo importante que hace la fundación. Entonces, la esposa de nuestro sargento o la esposa de nuestro teniente no tiene que concurrir a un privado, ¿no? Quizá abonando un plus, que es muy normal hoy, ¿no? Sino que concurre a su propio hospital militar, y la única diferencia es que en vez de estar siendo atendido por el teniente primero médico, va a ser atendido por un doctor que reside en esa localidad y que ahora va a atenderlo en el IOFA dentro del hospital militar, ¿no? Bueno, creo que con este involucramiento que se percibe, con este entusiasmo que tenés, en cualquier momento te encuentro operando en un quirófano, porque estás metido bien adentro de los tuétanos de esta temática, ¿no? A lo cual es gratísimo escuchar a alguien que le gusta lo que hace. Finalmente eso es Es importante. que ahí está el secreto, ¿eh? A uno le tiene que gustar, a uno le tiene que gustar. Yo, la verdad, la experiencia con la sanidad no tenía, ¿eh? Caí también convocado por el jefe del ejército. Yo estaba destinado en la Guarnición Militar de Buenos Aires, ocupando un puesto de segundo comandante, y me llamaron de un día para el otro y me pidieron que me haga cargo del puesto de director operativo del hospital. Un Y vine artillero, y... un artillero sirve para todo, encara lo que y le pone dignidad a cualquier oficio. Ariel, tengo dos preguntitas antes de tu reflexión ¿Cómo final, no? dos cuestiones. Pues es que a mí me enamora lo conjunto, de algún modo, el otro día disfrutaba porque creí que con el capitán que habíamos hablado en el Sahara, vos viste que el métier nuestro son las misiones de paz, un Sí, poco sí, la por supuesto. parcela que nos ha quedado, ese exterior donde creo que muchos argentinos se lucen y a veces nos cuesta un poco difundirlo, pero bueno, tenemos este resultado. Una de las cosas que me llamó la atención, yo te estoy traicionando al ejército porque mi odontólogo es de Fuerza Aérea y me encanta muchas veces encontrarme con muchos chicos del armado, de la Fuerza Aérea, transitando el hospital militar central. Eh, ¿Cómo ves a futuro algún tipo de integración de que esto pueda contagiar, de que esto pueda conjuntearse? No existe la palabra, pero bueno, permítimela. Eh, con el resto de las fuerzas. ¿Cómo podemos extender, manifestar esto hacia el resto y que haya cierto contagio? Y si esto, quizá la pregunta sería si esto ya está sucediendo en las otras fuerzas. Estamos hablando del ámbito de la sanidad, Eduardo, ¿no? Siempre el ámbito de la sanidad, siempre. Bien. Cada Fuerza Armada tenía su propio hospital, ¿sí? El Hospital Militar Central, conocido por todos, creo que el más grande, es el más grande de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? El Naval, el Hospital Pedro Mayo, también reconocido, ¿no? Y el Hospital Aeronáutico, quizá el más chiquito en Buenos Aires, pero hay que entender de que el grueso del personal de la Fuerza Aérea por ahí no está acá, está en Córdoba, ¿no? Si uno va a Córdoba, uno se da cuenta que el Hospital Militar, el Hospital Aeronáutico de Córdoba es más grande, mucho más grande que el Hospital Militar de Córdoba del Ejército, ¿no es cierto? Y quizás si vamos a Bahía Blanca nos damos cuenta que el Hospital Naval que está en Bahía Blanca es enorme, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque la visión de la Armada estuvo que su puerto principal y su lugar principal de acantonamiento era Bahía Blanca, ¿no? Y no Buenos Aires, ¿no? Por una cuestión lógica y estratégica de uso de los puertos, ¿sí? Eh, a partir de que las obras sociales que teníamos cada Fuerza Armada se unificaron en lo que hoy es el Instituto de la Obra Social de la Fuerza Armada, el IOFA, ¿no? Y se le sumó a la Gendarmería, que estaba siempre como un anexo al IOCE del Ejército. Se le sumó la prefectura. Hoy tenemos las tres Fuerzas Armadas contenidas bajo el IOFA más las dos fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, es totalmente normal hoy ver transitar oficiales de la Armada o suboficiales de la Armada o de la Fuerza Aérea o de la Gendarmería o de la Prefectura por los pasillos de Central, como también uno lo puede ver en el Pedro Mayo, que es el de la Armada, transitar personal militar, ¿sí? E inclusive he visto médicos de la Armada y de la Fuerza Aérea haciendo sus residencias acá.
porque por ahí no tienen el servicio desarrollado en su propio hospital. Pero este joven, cuando termine, ese joven teniente de corbeta, cuando termine su curso de residente en el hospital militar y vuelva al hospital naval, va a poder abrir el servicio médico en ese hospital naval. O sea que ese trabajo ya se está viendo plenamente. Lo que hay que entender es que una vez que está formada el personal, nuestra obra social nos ve simplemente como un prestador hospital militar, un prestador hospital naval y un prestador hospital aeronáutico, ¿no? La diferencia está en donde el paciente elige por confianza, por la mano del médico. Uno sabe que uno confía en el médico y le cuenta todo. Cuando uno va a contarle que tiene un dolor de rodilla, termina contándole las anécdotas de cuando tenía 12 años, ¿no? Y ahí entra en la confianza del médico y a partir de ahí, por ahí un capitán en navío decide atenderse por siempre con el doctor Gómez, porque le tiene mucha fe, y un coronel decide atenderse siempre con un capitán de fragata porque le gustó cómo le atendió y le tiene confianza. ¿Sí? Eso ya es parte de la rutina permanente de los hospitales, ¿no? Y yo creo que eso ayuda muchísimo a la integración porque finalmente la conjuntez, mal dicho, la acción conjunta, creo que es a lo que tenemos que tender. La Sin anteúltima duda. pregunta, porque la última va a ser tu reflexión final, porque siempre la tendencia, la modalidad nuestra es que las palabras finales las da el entrevistado que nos otorga y que nos regala este tiempo. Misiones de paz. Sí, bueno, la broma cuando estábamos hablando es que vos no fuiste casco azul y lo que yo te decía, bueno, alguien tenía que quedarse a trabajar en el Alguien se país. tiene que quedar trabajando en el país, claro, están todos afuera, Nosotros, ¿no? yo aprovecho que me cargan y nos cargan, y bueno, uno lo primero que tiene que cargar en la mochila es el bronceador, bueno, está, listo, ya está, somos muy crueles entre nosotros mismos los militares. ¿Qué opinión tenés de lo que vos conocés, de lo que vos sabés, sea a favor o sea lo contrario? Porque queremos ser también caja de resonancia de las opiniones de todo el espectro, de militares, no militares, civiles, políticos. Hemos tenido una gran cantidad de entrevistados de toda índole, ni quiera saber de todas las índoles que tuvimos, pero me gustaría conocer la tuya. Yo no participé, es verdad, no fui nunca a una misión de paz. Tuve una experiencia personal de que es haber participado de un programa especial que se llamaba Intercambio de Líderes de Pequeñas Unidades Militares, que me permitió estar destinado 1 año y 8 meses dentro de un batallón del ejército norteamericano, ¿no? Desempeñándome como jefe de batería un tiempo y después como auxiliar en el área de operaciones de ese batallón de artillería, que la verdad me dio una experiencia magnífica porque me permitió ver cosas. Trabajar en el ejército norteamericano para cualquier soldado es un lujo, ¿no es cierto? Después de un pequeño tiempo de no adaptarme, porque era haber salido de Buenos Aires, haber caído en un fuerte norteamericano, ¿no? Y que al segundo día me hablaban con la velocidad con que hablaban ellos y yo no lograba traducir, a pesar de mi nivel 4 de inglés, no lograba entender más de 4 o 5 palabras, Cuando ¿no? ellos no quieren hacerse entender, no los entendés. Eso. También, y aparte hay que entender los modismos los modismos de hablar del afroamericano, los modismos de hablar del texano, los modismos de hablar del neoyorquino, cada uno tiene sus tonadas como nosotros el cordobés y el correntino, ¿no? Tal cual, a veces no nos entendemos entre nosotros. Pero bueno, he aprovechado los conocimientos y la experiencia de cada uno de los suboficiales y de los oficiales que formaron parte de las diferentes organizaciones a las que me tocó en suerte comandar a lo largo de mi carrera militar, y sin duda que es un punto a favor haber implementado las misiones de paz. Y no solo las misiones de paz, y que las misiones de paz sean como lo han terminado siendo, más allá de la de Croacia inicial, pero la de Chipre y la de Haití, que fueron conjuntas, ¿no es cierto? Fue mucha gente del ejército y mucha gente de la Armada. Toda esa experiencia de trabajo de nuestro personal se vislumbra después cuando uno tiene que desarrollar el trabajo dentro de las organizaciones militares de nuestro ejército. En la batería o en el escuadrón o en la compañía, uno se nutre de esa experiencia que traen nuestros suboficiales,
que son la masa del personal en las organizaciones pequeñas, y a ellos también les abrió mucho la cabeza el ver el trabajo de otros ejércitos. ¿Quién no recuerda cuando éramos un poco más jóvenes, Eduardo, y vos también te acordarás, cuando volvían nuestros oficiales y hablaban del ejército francés o del ejército canadiense o del ejército hasta del Nepal, ¿no? O del Jordano, cuando hablaban de sus experiencias y cómo se comparaban ellos y decían, no estamos tan lejos del ejército europeo y estamos muy separados o somos mucho mejor que este o que aquel, no vamos a nombrar ninguno para que nadie se ofenda, Es así, ¿no? es así, y aparte te agregaría que venían de lugares tan lastimados, tan dolorosos, que revalorizaban el terruño, la propia patria, el lugar donde que a veces uno critica que esto, que aquello, que lo otro, y sin embargo venían realmente felices. Ariel, nos corre el tiempo, me gustaría tu reflexión final, tu comentario final, tu síntesis. No te envidio, cuando hay que hacer una síntesis es terrible. Infinitas gracias por haber estado con Cajos Azules con nosotros y te dejo las palabras finales. Bueno, las palabras obviamente están referidas a la organización que hoy me toca conducir, ¿no? Hacemos, el otro día me hicieron una pregunta parecida para un artículo. Miren, nos honra esta responsabilidad que nos han dado, porque nos han permitido, más allá de que los pocos integrantes de la fundación que somos provenientes del ejército argentino, nos han permitido extender nuestro trabajo en pos del ejército argentino. Eso es una gloria que poca gente tiene, ¿no? Uno cuando pasa retiro medio que se aísla y se va a trabajar. Bueno, a mí yo no noté la diferencia, lo único que hice fue cambiar de oficina. Pasé del primer piso donde tenía mi oficina de director a la planta baja donde tengo mi oficina como presidente de la fundación. Y los oficiales que yo convoqué para que me acompañen, una de las cosas que me decían es, gracias por permitirnos volver al ejército argentino. Así que mi reflexión es prácticamente un agradecimiento y comprometer mi palabra en que ponemos todo nuestro esfuerzo para que podamos coadyuvar a que la sanidad militar sea lo más profesional posible y cuando ellos tienen alguna falencia, cubrirlo con los medios o con el personal o con el servicio médico que necesitan para que esa debilidad no la perciba el paciente. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del Personal e Intendencia Militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza